¿Qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos a nuestra conferencia de mercados financieros y fondos de inversión, principal fondos de inversión. En esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañen Omar Morales, quien es el jefe de inversiones para la operadora de fondos, y Juan Perú, que es nuestro CIO de Principal Financial Group México. Primero que todo, darles las gracias, Omar, Juan, por su tiempo, por el espacio. Y pues a lo largo de estas 45 minutos, 50 que nos tome la llamada, queremos abordar algunas preguntas que hemos levantado, considerando que pueden ser temas de interés en este último trimestre de un año tan particular como ha sido 2020. Sin embargo, también invitamos a nuestros asistentes a que a través de la plataforma webinar nos hagan llegar cualquier pregunta que tengan y la estaremos atendiendo en tiempo y forma en los espacios dedicados para ello. Y bien, pues sin más, quisiera darles las gracias nuevamente, Omar, Juan, y arrancamos con la primera pregunta que es uno de los temas de riesgo que están pues más próximos en el calendario, ¿no? Y tiene que ver con las elecciones estadounidenses. Y al respecto, quisiera preguntarles cuál es su expectativa con respecto al potencial económico global en cada uno de los escenarios que se pueden materializar del resultado electoral, ¿no? Si va a haber algunos cambios fundamentales, puede haber combinaciones entre republicanos, demócratas, etcétera. Quisiera saber su opinión al respecto. Ok. Bueno, la pregunta per se es muy interesante, ¿no? Ciertamente hay, diríamos, bastante, yo diría, atención respecto a los distintos escenarios que se pueden dar. Yo le dejaría a Omar que arranque con las respuestas y yo sigo con y estaré complementando posteriormente. Gracias, Juan. Pues sí, Jorge, efectivamente, yo creo que se ha hablado mucho de los riesgos que representa una elección en Estados Unidos presidencial, en donde creo que la tendencia ha sido muy distinta a lo que vimos en 2016. Y yo creo que es algo bien importante que lo que nosotros estamos viendo y el equipo de Principal a nivel internacional lo que está viendo es que es una elección muy distinta a 2016. Si bien se ha estado dando una ventaja para el candidato demócrata en términos de las encuestas, creo que hay que aprender las lecciones de esa elección en 2016, ¿no? En donde las encuestas mencionaban una cosa, el resultado pues fue finalmente otra. Pero yo creo que hablando en términos de México, el balance del resultado de la elección puede estar un poco más neutral o un poco más estable, ¿no? Recordemos que cuando fue la elección en aquella ocasión, pues el tipo de cambio por una retórica sí comercial un poco más agresiva por parte en ese entonces el candidato Donald Trump, pues el tipo de cambio reaccionó de una forma muy negativa, al igual que muchos de los activos mexicanos. La gran diferencia de este año es que pues la retórica de Trump hacia las relaciones comerciales en México pues ha estado un poco más estable, y gran prueba de eso es pues la firma del USMCA, ¿no? O del famoso TEMEC. Creo que eso ha sido un catalizador bastante positivo en términos de la confianza y la estabilidad en esas variables que se estresaron mucho en el resultado electoral. Y bien, creemos que al contrario, una elección en Estados Unidos, pues realmente con una victoria contundente por parte de algún partido podría tener inclusive efectos positivos para México, ¿no? ¿Por qué? Porque al final creo que las dos propuestas más importantes en términos de los dos candidatos se conjugan en un plan de infraestructura. Yo creo que eso es algo muy importante para los dos y creo que si eso se llega a materializar, sería catalizadores positivos para México, ¿no? Sobre todo por la gran demanda en términos de mano de obra, materia prima, que podría representar un plan de infraestructura en Estados Unidos que podría tener un beneficio
importante para México. El segundo gran pilar o el segundo efecto positivo que nosotros podríamos ver en una elección, independientemente de la victoria de cualquier candidato, es lo que se conoce como esta relocalización o reshoring de las actividades y de las industrias del mundo hacia otros países que tengan buenos vínculos como México, ¿no? Yo creo que México goza de una gran ventaja, sobre todo geográfica, que esa es imperdible contra cualquier otro país, pero también una ventaja demográfica, ¿no? Entonces, México podría tomar mucha ventaja si las tensiones comerciales, en el caso de que gane el presidente actual, Donald Trump, continúan en China, o si bien también la agenda de los demócratas, pues, incluye también un poco más de movimiento de fuera de China hacia otros países, ¿no? Para las compañías americanas por temas de impuestos o por temas de otra cosa que es parte de la agenda demócrata, ¿no? Yo creo que el riesgo que nosotros estamos viendo en términos geopolíticos, yo diría que bajo la administración el presidente actual, si se repite y si llega a estar una reelección por parte de Donald Trump, pues vemos que la relación ha sido bastante cordial entre el gobierno actual en México y la relación con el gobierno del presidente Trump. Entonces creo que eso no tendría ningún cambio específico o negativo para México. Y en el caso de que hubiera una victoria demócrata en la presidencia y en las diferentes cámaras, que sería conocido como pues un gobierno un poco más o totalmente demócrata, creemos que la tensión que podría haber entre ese nuevo gobierno y el gobierno actual de México, pues tendría que ver con temas que a lo mejor han sido criticados por los demócratas en el caso de las inversiones en los sectores energéticos por algunas compañías americanas, ¿no? Pero no vemos ningún riesgo tan asimétrico como lo llegamos a ver en ese primer cambio de gobierno o en esa elección de un candidato totalmente radical en aquel momento como fue 2016. Juan, no Sí, sé. sí. Ahí hay un tema que es clave, ¿no? En el año 2016 veíamos una situación de extrema divergencia. Si ganaba un candidato significaba una cosa, si ganaba otro candidato significaba otra. Estamos en una situación bien diferente. Los dos candidatos tienen puntos positivos para México y son muy pocos los aspectos que son negativos. O sea, estamos en una situación donde México, yo creo que se vería beneficiado con cualquiera de los dos contenders, cualquiera de los dos candidatos. Hay algún aspecto, como bien mencionaba Omar, todas estas tendencias que se están dando en términos de realocación de inversiones por la presión geopolítica con China, en el caso de que esté Trump va a ser un poco más, en el caso de que esté Biden van a ser un poco menos. El otro tema que se ve relevante es el nearshoring que mencionaban. Sin duda vamos a ver muchísimas compañías tratando de ver a México con Trump, sin Trump, con Biden, sin Biden, como una buena oportunidad, porque el aspecto geopolítico que mencioné va a seguir dando vueltas, y también hay un diferencial de costo de salarios relevante, ¿no? Otros aspectos que van a estar ayudando en México va a ser el tema del comercio exterior, que ha sido muy bueno hasta ahora, y bueno, ahí todo depende, ¿no? Trump ha estado más del lado de las retóricas, no sabemos si Joe Biden quizás tenga menos retórica y más acciones, pero ninguno de los dos termina siendo, digamos, un neto, yo diría, negativo para México. Cada uno tiene sus pros y sus contras, por lo cual yo creo que la elección presidencial, más allá que ya tiene 60% de probabilidades del lado de Biden, no debería leerse como un gran tema para el mercado mexicano. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues este riesgo que comentan de las elecciones presidenciales estadounidenses también se ve en un entorno
económico nunca antes visto con los impactos que nos dio la pandemia global del COVID-19, ¿no? Y al respecto, quisiera conocer sobre en estas medidas que han tomado todos los gobiernos o los bancos centrales, inclusive alrededor del mundo, para estimular a la economía con estos incentivos monetarios y fiscales, ¿qué tantos cambios esperan que puedan venir hacia adelante una vez que dejemos este bache del COVID atrás, ¿no? Es decir, ¿creen que ya estemos entrando a una etapa de fin donde después de 30 años de tasas de interés a la vamos a ver una reversión de este fenómeno, vamos a ver un nuevo mundo? Eh, no sé qué opinan al respecto. Sí, es un muy buen punto, ¿no? Hoy en día los bancos centrales y los gobiernos a través de las políticas monetarias y fiscales, lo que están calibrando es dar un conjunto de estímulos hoy a fin de mantener la actividad, al menos la actividad económica, al menos a un determinado nivel, mientras la vacuna no aparezca. Una vez que aparezca la vacuna, los estímulos fiscales serán los primeros en ir a la baja y luego vaya a suceder qué pasa con los monetarios. Respecto a los estímulos monetarios, mi percepción es que va a ser similar a lo que sucedió en el ciclo anterior, donde hemos visto que la presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos dejó que la recuperación esté muy avanzada antes de comenzar a hablar de contracciones monetarias. O sea, de la próxima suba de tasas de interés de la Fed, estamos yo creo que a años vistas, ¿no? Eso no significa que las tasas de largo plazo puedan subirse un poco, y cuando digo un poco y por qué un poco y no mucho, si es que la economía se recupera, porque en realidad gran parte del mundo va a terminar con muchísima deuda, particularmente los gobiernos, y este altísimo nivel de stock de deuda si tiene una tasa muy onerosa, va a ser muy difícil para los países manejar sus cuentas fiscales. Por tal motivo, lo que se podría ver es una situación más de tasas bajas por un buen tiempo, por supuesto más altas que las actuales, pero no muy elevadas, hasta que la situación del peso de la deuda tiende a alivianarse a medida que crecen las economías y los balances fiscales se equilibran. Todo este tema de los estímulos y de la calibración de los estímulos, y si los estímulos son de una vez o bien ya hay que moverse hacia una categoría de estímulos que antes lo que hacían era dar ingreso a la gente para que pueda mantener ciertas condiciones de vida, y obviamente el 2021 ya va a ser un año con estímulos más focalizados en temas de infraestructura, más focalizados en cuestiones que no tan relacionados con el individuo, pero sí con decisiones de política de gasto público con un objeto más productivo y no tanto de política de ingresos. Omar, por favor, adelante si tienes para complementar. Sí, yo creo que lo que hemos visto en términos de la tesis de la recuperación después de la pandemia que generó el coronavirus en el mundo, pues sí fue notable en los países que hicieron los estímulos para solventar la economía, ¿no? Países desarrollados fueron los que han estado haciendo una cantidad de estímulos muy fuertes y evidentemente también China, que fue en donde se originó esta pandemia, son los que han visto esa famosa recuperación en V por los datos económicos que hemos estado viendo, ¿no? En Latinoamérica es una de las regiones en el mundo en donde hemos estado viendo el estímulo más controlado y más retraído en términos de cuidar ese balance entre la disciplina fiscal en los diferentes países, pero también costos muy importantes en la economía, ¿no? Realmente esta primer
esta primera oleada de cierres en las diferentes economías a nivel global, pues lo que hizo evidente es prácticamente la recesión y sobre todo las fracturas que existen en los diferentes sectores productivos y en los diferentes sectores de la economía, como el caso de México en el de servicios, ¿no? Que es uno de los sectores más afectados. ¿Qué hemos visto en términos del proceso después de marzo? Pues hemos visto en México específico una recuperación muy gradual por este balance que les platico en términos fiscales y la economía, en donde pues, la economía pues, tuvo una contracción bastante fuerte durante la primera mitad, o sea, sobre todo el segundo trimestre. Las expectativas de crecimiento siguen estando en torno al 9 y 10% de contracción de crecimiento en este año. Y lo que hemos visto es que algunos indicadores como puede ser la producción, la actividad manufacturera, pues las ventas mismas tiendas, sobre todo las de ANTAD, se han estado recuperando poco a poco en torno a esa demanda interna y esas dinámicas internas por la reapertura de la economía, sin embargo, con una velocidad mucho menor a lo que hemos visto en los países que han estado haciendo estímulos fuertes en términos de esta crisis y esta pandemia, ¿no? El empleo también es uno de los datos que hemos estado monitoreando mucho, en donde hubo una destrucción durante el mes de abril muy fuerte, cercana a los 13 millones de empleos, pero ya en datos de julio, ya después de que empezó a abrir la economía nuevamente, vimos una recuperación de 6 millones y un poco más de empleos, ¿no? Entonces, creemos que esa tendencia en términos de la recuperación en V en México tiene una probabilidad de ocurrencia, sin embargo, creemos que puede ser un poco más lenta por el dinamismo de la economía que sin estímulos, pues ha sido un poco más lenta de lo esperado, ¿no? Muchas gracias, Omar. Y ahorita, siguiendo con los mercados desarrollados, creo que hay tema para discutir también en México, pero en el caso de mercados desarrollados, ¿consideran que esta nueva etapa de reactivación económica que estamos viendo ya, post pandemia, ¿no? El primer choque que nos llevamos, ¿esta recuperación económica será sostenible hacia adelante o hay probabilidades que se desinfle a medio viaje una vez que el polvo se vaya sentando y entremos en una nueva etapa de consolidación o recesión global? Omar, ¿la tomas tú y yo complemento? Sí, yo creo que en los mercados desarrollados, Jorge, creemos que, o más bien, la tesis que nosotros tenemos en nuestro outlook de forma inicial es que independientemente de que tengamos una segunda ola, como la estamos viendo actualmente en Europa o inclusive en algunos estados en la Unión Americana, lo que sí vemos como un escenario base es que no tendremos un cierre de las economías como lo experimentamos en marzo, ¿no? Yo creo que hay algunas medidas que se podrían tomar y que se están pensando en términos de probablemente sí hacer un lockdown o un cierre a la población vulnerable o algún tipo de cosas mucho más específicas que un cierre de la economía como se dio al principio de esta pandemia, sobre todo por los costos tan altos que pueden tener en el mundo y en las diferentes cadenas productivas esto, ¿no? Entonces, yo creo que la recuperación por parte del estímulo y todas las herramientas que se han dado va a seguir su curso. Y si llegamos a ver una segunda ola de infección, como lo hemos estado viendo principalmente en Europa, creemos que las medidas van a ser un poco más específicas y un poco más hacia esos sectores más vulnerables que volver a pensar en un cierre total de la economía. Entonces creemos que el escenario base, pues podríamos estar operando con condiciones relativamente normales a lo que hemos visto en esta reapertura para no regresar a un lockdown total. Sí, yo complementando lo que dice Omar, diríamos que hemos visto una sorpresa respecto a los datos económicos en el mes de mayo y junio, y ahora es como que las economías están mostrando ya mucho menos sorpresas de crecimiento y están en un determinado nivel de producción que está relacionado con un determinado nivel de movilidad
de los factores de la producción y de la gente, obviamente, y esta movilidad de la gente significa ciertos niveles de contagio. Estamos ahí en una situación de equilibrio muy local, un equilibrio muy precario, pero sí, como dice Omar, ante cualquier evento de un rebrote que sea muy elevado, se podría haber acciones monetarias y fiscales a nivel global. Mi creencia es que estamos en un determinado nivel de equilibrio parcial eh, que, que se va a romper una vez que aparezca la vacuna. Una vez que aparezca la vacuna, obviamente va a haber mayores niveles de movilidad, mayores niveles de producción, y eso no van a significar mayor nivel de contagio por el efecto de la vacuna. Eso estamos esperando hacia principios del año que viene. Y obviamente lo que sucede es con los mercados y también con algunos agentes de la economía real se van adelantando y tomando distintos tipos de decisiones de inversión o de financiamiento o de reacondicionamiento de negocios para afrontar estos desafíos. Muchas gracias, Omar, Juan. Y ahorita, retomando el tema de los mercados emergentes, Omar, comentaban hace rato que China, pues, parece que va a salir uno de los países que mejor librados van a salir de la situación, con crecimiento económico inclusive, y Asia se ve como una región que ha sabido manejar o sortear la situación de la pandemia, no así en Latinoamérica. Eh, Viendo que Latinoamérica ha sido un poco más rezagada en las acciones que han tomado para contener la pandemia, ¿qué creen ustedes que pueda ser un catalizador del crecimiento en la región y cómo podríamos ver el desempeño de la región? Y ahorita entramos a México en el mediano plazo y en una ya economía post-pandémica. Bueno, yo ahí lo que me animaría a decirte de cierto, la economía china va a mostrar un crecimiento positivo, una de las pocas economías del mundo que va a tener un crecimiento positivo en el año 2020. Claramente la crisis, si bien se inició ahí, se han tomado un conjunto de medidas de orden económico que le han permitido contrarrestarla muy bien. Y también la economía china es como que venía con un crecimiento más bajo y ya había comenzado a tomar envión. Y bueno, esto del coronavirus lo paró, pero bueno, las acciones fiscales y monetarias han permitido reencauzarlo en un sendero de crecimiento un poco más rápido y básicamente por la capacidad que tiene el gobierno chino en tomar medidas sobre la población respecto a cuestiones de circulación y de asumir ciertas obligaciones que no es tan fácil en las democracias occidentales. Eso por un lado, y en cuanto a lo que es Latinoamérica, hay que saber dividir bien el mercado latinoamericano. Una cosa es cómo funciona México y otra cosa es cómo funciona Sudamérica. El caso de México es muy claro la situación de que hay se encuentra en un momento de que México está disfrutando el bono demográfico, en una situación en la cual la economía mexicana tiene una baja profundidad financiera, que significa que la cantidad de préstamos respecto al producto son bajas, que significa que si hubo algún incumplimiento de préstamos respecto al producto siguen siendo bajas, por lo cual el impacto que tiene es bajo. Hay un endeudamiento bajo la población y todo esto en su conjunto permite que para salir de la crisis los individuos no tengan que ahorrar tanto y más vale pueden dedicar esto al tema del gasto. El caso de México, la economía informal ha hecho que se caiga muy rápido, pero es la misma economía informal, como decíamos hace un tiempo, que tiene más flexibilidad para pegar la vuelta y es mucho más rápido que la economía formal. También está esto de la recuperación de Estados Unidos y el fuerte impacto que esto va a tener en las exportaciones o que ya está teniendo con superávit comerciales, el nearshoring que se mencionó, la realocación de las inversiones que también se mencionó,
y a su vez también las persistentes remesas enviadas por los trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Todo esto hace un compacto que es totalmente diferente a la situación del resto de Latinoamérica. También diría que los bajos estímulos fiscales, que no fueron positivos para contener la caída de la producción, sí es positivo a la hora de que uno pega la vuelta, porque hay menor presión de parte del gobierno para recaudar impuestos para cubrir el déficit fiscal. O bien no toma medidas contractivas para llevar adelante un menor déficit fiscal. Acá ha estado asignado más por una política de austeridad que puede que no nos haya gustado al inicio, pero para adelante sí puede ser bueno. Ese es el aspecto, digamos, que tiene México, que lo hace como algo atractivo, y creo que le faltaría quizás alguna tónica más optimista y más tirada hacia los negocios para empujar los niveles de crecimiento del país. El resto de Latinoamérica tiene una situación un poco diferente. Primero, desde un punto de vista político, no todos los gobiernos son tan estables como es el caso de México, y la verdad que han tomado medidas de lockdown muy fuertes que en algunos lugares dieron muy buenos resultados iniciales, acaso Argentina, Chile, pero que ahora la verdad que no le está siendo tan fácil de manejar. Eso por un lado. Por otro, estas economías más se van a ver beneficiadas por la recuperación china y por el impacto que puedan tener sobre la demanda de commodities, de materiales como el cobre y otras cuestiones más que están más vinculadas al típico ciclo donde crece la economía china y esto da lugar a que crezca a las economías emergentes, a diferencia del caso de México, que está más relacionado al crecimiento de Estados Unidos. Creemos que una apuesta mucho más segura es el caso de México. Eh, Naturalmente todos sabemos cómo va a funcionar la economía de Estados Unidos y la verdad que los niveles de error que podemos tener respecto a los niveles de crecimiento no son tan elevados, y lo que pueda pasar con China y las relaciones y el impacto que esto pueda tener dentro de Sudamérica son mucho más difíciles de cuantificar, y muchas veces hay efectos que no son tan directos, son más bien indirectos o son efectos cruzados que naturalmente no son tan fáciles de cuantificar ex ante. Omar, por favor. Yo nada más agregaría que, o sea, lo que hemos estado monitoreando mucho y que creemos que va a ser un catalizador muy, muy importante es definitivamente la inversión. O sea, creo que ya lo tocaste en varios puntos, Juan. Creemos que la inversión puede ser el mayor catalizador en economías de Latinoamérica, sobre todo porque creemos que es un círculo virtuoso, que crea empleos, que crea crecimiento potencial. Al final, el mayor riesgo, yo creo que desde la perspectiva de los inversionistas, siempre es la pérdida de crecimiento potencial en el futuro, ¿no? Entonces, si nos vamos a la ecuación de crecimiento, o sea, es la productividad, es el capital y es esa inversión, ¿no? Entonces, creemos que atacando esos pilares y sobre todo pensando en el crecimiento potencial futuro de las economías, la inversión es uno de los más importantes pensando en esta recuperación de la crisis de 2020. Muchas gracias a ambos. Aprovecho para recordarle a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta nos la pueden compartir a través de la plataforma en la sección de questions o de preguntas, y las atenderemos en este espacio. Omar, Juan, retomando el tema de México, y bien lo comentaban, pues ha habido pocos estímulos por parte del gobierno para aminorar el impacto de la crisis. Banxico ya hizo lo más que podía bajando su tasa de referencia, y aquí quisiera saber qué tiene de positivo y qué riesgos tiene el que no se haya ampliado justo el nivel de endeudamiento de México, o que no se haya expandido la política fiscal. ¿Qué resultados podemos esperar contra el actual y qué pudo haber cambiado en caso de haberse implementado nuevos programas fiscales?
Omar, ¿la tomas tú? ¿Yo puedo complemento? O O como si quieres quieras. empezar, Juan, sí, no Sí, pasa dale, nada. dale. Sí, em, la reacción, esta ha sido una crisis que, si bien no era tan esperada desde la perspectiva de su fisonomía, o sea que sea una pandemia, sí la mayoría de los centros de política económica a nivel global sí habían diagramado qué iba a suceder si había una crisis, ¿no? Y lo cierto es que siempre se estuvo hablando hacia el año 2018 que estábamos en un ciclo tardío y que iba a haber una recesión pronto. Y bueno, todo esto llevó al diseño de políticas económicas contracíclicas, ¿no? Y lo que tuvimos acá es algo, bueno, la recesión nunca vino, por eso, por los motivos cíclicos, sí vino por un shock y por esta pandemia, y apareció toda una suerte de, digamos, de acciones monetarias y fiscales muy coordinadas y con altísimo nivel de sofisticación a nivel global. Eh, Creemos que el caso de México ha tomado otro camino que no necesariamente es un camino tan malo como se lo quiere presentar, ¿no? Ciertamente el gobierno ha puesto alrededor de un punto el producto, a diferencia de otros países donde los estímulos han sido muchísimo más grandes, pero ese punto del producto y parte de su gasto público ha sido muy redireccionado hacia lo que es la política de ingresos, o sea, ciertos niveles de subsidios. O sea, que esa política de ingresos tiene algún correlato de lo que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y desde una perspectiva diferente, pero sí esta política de ingresos ayudó a México a mantener un determinado nivel de cobertura. De determinados grupos sociales, ¿no? O una importante parte de su economía. Es cierto que no ha alcanzado y está llevando a México a que tenga una caída más elevada respecto al producto. Es cierto. Ahora, también le era más difícil al gobierno de México llevar adelante un conjunto de políticas cuando hay de políticas de estímulos, cuando había también fiscales, cuando había un componente importante de economía informal, ¿no? Entonces es como que con el gobierno de México se acerca más hacia lo que es la austeridad. Yo creo que esto significa una caída del producto que en su momento se habló hasta 11%, hoy ya hubo una rectificación del Fondo Monetario Internacional y ya varios se están recalculando. Lo cierto es, yo creo que va a estar más cerca de 8, 8,5 puntos del producto, 8, 9 puntos del producto, y la verdad que sí deja un camino muy limpio para adelante para que la recuperación sea un poco más rápida. Ok, la recuperación, ¿cuánto puede ser el año que viene? Debería estar cerca de 4 puntos del producto. O sea, un crecimiento para mí razonable y rápido después del shock que se recibió. Sin embargo, yo sí quisiera mencionar que mantener las cuentas en forma prudente y no tener un peso de deuda respecto al producto muy elevado y entrar en un sendero de crecimiento positivo, en un ciclo que por lo menos debemos tener 6, 7, 8 años por delante, como mínimo 6 y hasta como máximo 11, que fue el último, casi 11 años que fue el último que duró, sin duda que le va a permitir a México ir recomponiendo en forma muy rápida sus cuentas fiscales. Y creo que cuando uno compara los ratios de créditos de México, los ratios del gobierno federal contra otros mercados emergentes y más aún con mercados desarrollados, estos son decentes, más que decentes yo diría que son buenos y a mí no me extrañaría que que estos buenos ratios puedan dilatar alguna baja de calificación que ya hemos visto que se produjeron en varios países emergentes, ¿no? O sea, neto, creo que se ha hecho una opinión muy negativa, hay opiniones demasiado negativas de este tema
y merecen ser reconsideradas una vez que uno entre en un sendero de rápida recuperación. Recordemos que gran parte de la recuperación en México va a estar vinculado, como ya venimos elaborando, tanto Omar como yo, del lado del sector externo. De hecho, se espera que el sector externo contribuya casi 1,5 puntos del producto para el año 2020. Y por sector externo me refiero a el crecimiento del balance comercial producto de las exportaciones a Estados Unidos y todo ese conjunto de aspectos que generan un círculo virtuoso para México. Omar, por favor. Sí, yo nada más destacaría que, por ejemplo, lo que hemos observado en términos de la prudencia fiscal en México, creo que da estabilidad en términos macroeconómicos. Digamos, lo que se presentó en el presupuesto, pues un balance de cero en términos de ni superávit ni déficit en términos fiscales, que esto se presentó en septiembre. Y realmente los targets que tenía México en términos de tener un superávit de 0.20% de superávit primario para este año, pues creemos que es bastante prudente en términos de la percepción de los diferentes participantes del mercado y los diferentes inversionistas. Sin embargo, creemos que eventualmente podría haber espacio en este entorno de disciplina fiscal para probablemente gastar un poco más y apoyar proyectos, sobre todo de inversión y proyectos clave en términos del desarrollo económico, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si bien las calificadoras han llegado a ser muy vocales en términos del deterioro fiscal en México, creemos que en este tema de la pandemia y en este tema de la crisis y recesión que se vivió en 2020, lo que han hecho muchos países en términos de ese balance que les platicaba al inicio, o el equilibrio en términos de gasto y disciplina fiscal, creemos que puede ser una combinación que México también podría aprovechar, ¿no? Entonces, yo creo que los inversionistas a nivel global, pues si México llegara a tener algo de déficit en 2021 a costa de inversión y de proyectos o gasto en proyectos clave para el desarrollo del país, y con lo que les mencionaba de mantener un enfoque del crecimiento potencial a largo plazo, creemos que puede ser bastante positivo para variables de los activos mexicanos. Gracias. Bien, por aquí nos llegan un par de preguntas interesantes que las quiero vincular. Si bien sí, el no elevar el nivel de deuda puede ser prudente en cuestión de manejo de las finanzas, también puede limitar el crecimiento y potencial de recuperación de largo plazo. Esto, bueno, pues, ¿qué tanto podría impactar que la economía mexicana recupere los niveles previos a el COVID? Y por otro lado, nos preguntan si este escenario que estamos viendo de a lo mejor un crecimiento más lento de México respecto a otras economías viendo hacia adelante, y pudiera haber alguna presión inflacionaria en ese sentido, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto o qué puede pasar? Si podría haber una presión, ahí no entendí esa parte de la presión inflacionaria. Ya, digamos, son dos puntos. ¿Qué tanto la falta de acciones fiscales puede llegar a demorar la recuperación económica a los niveles previos al COVID? Y si esta lentitud, llamamos de cierta manera, en la economía y la dependencia de los factores externos para su recuperación, podría generar alguna presión inflacionaria local que pudiera ser un riesgo de corto o mediano plazo. Omar, ¿la tomas tú o...? Sí, digamos, sí creemos que realmente para la economía mexicana el factor más importante es, o podría ser este estímulo que les menciono, y sobre todo, pues yo creo que un escenario muy positivo para la economía mexicana en términos del crecimiento potencial, se los platicaba, era si se llega a gastar de una forma prudente, pues no sé, 1 o 2% del PIB, ¿no? Entonces, creemos que en términos de las condiciones locales podría ser bastante positivo, y aunque si bien nuestro escenario a cómo están hoy en día las cosas y sobre todo con los proyectos
que se presentaron y el presupuesto, pues como decía Juan, tenemos una recuperación en la economía para el siguiente año, pues creemos que todavía algo mucho más positivo y una señal mucho más fuerte sería ese gasto de gobierno, ¿no? En términos de un balance de riesgos, sobre todo a la economía potencial futura, ¿no? Entonces, creemos que eso puede ser positivo. En términos de la inflación, lo que nosotros estamos viendo con lo que se ha presentado de las expectativas, los proyectos y lo que hemos estado viendo en términos del mundo, creemos que las presiones inflacionarias que estamos viendo vienen mucho por esta crisis que se generó en las cadenas productivas, ¿no? Entonces creemos que este efecto de la inflación, si bien podría tardar un poco más en estabilizarse hacia la meta de Banco de México, nosotros creemos que la inflación podría regresar a los niveles objetivos de Banco de México para la segunda mitad o en junio de 2021. Esto sobre todo por lo que hemos visto en términos de los choques a las cadenas productivas, ¿no? Entonces, les platicaba que lo que hemos analizado en términos de los precios y en términos de las canastas de inflación, pues lo hemos visto en productos que se han estado afectando por este tema de la pandemia en el corto plazo. Lo que nos preocupa a largo plazo, pues sí efectivamente es una reforma fiscal inflacionaria, dado que hemos visto sobre todo en términos de IEPS, un contribuidor importante en términos de la volatilidad de la inflación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo una reforma en donde este impuesto puede ser un poco más discrecional o en términos de unas reglas que le tomaría al mercado un poco más de tiempo entender, vemos que esta volatilidad que generaría sobre todo a la inflación podría ser un poco más persistente en el largo plazo, sobre todo para el mercado, para entenderla, y que podamos ver cuál sería como que la inflación de largo plazo y la tendencia. Repito, o sea, esto lo estamos nosotros viendo en condiciones de las que se han presentado y con todo y este potencial aumento al IEPS en términos de la reforma, pues veríamos que la convergencia hacia la inflación, sobre todo al target de Banco de México en torno al 3%, 3 más menos 1, seguiría cayendo hacia 2021, ¿no? Por los impactos que estamos viendo en donde pues ya lo peor de la crisis a nivel global, sobre todo en países productores de petróleo, etcétera, pues ya se ha estabilizado, ¿no? Entonces creemos que puede ser un factor importante de volatilidad. Sin embargo, vemos que esa tendencia poco a poco vaya convergiendo hacia la meta de Banxico en 2021. Muchas gracias. Perdón, Juan, ¿ibas a complementar algo? No, básicamente respecto a la tasa de inflación, si se lleva adelante el plan de infraestructura, consideramos que, respondiendo a la primera parte de la pregunta, creo que esto puede jugar a favor en términos de lo que es la recuperación económica y también inclusive sobre la tasa de inflación de largo plazo, porque permite una mejora en la productividad y eso naturalmente evita que la inflación se vaya a disparar. Los temas también, volviendo a los aspectos de productividad, que son temas muy relevantes en México, es muy oportuno mencionar que subas muy recurrentes del salario mínimo, sin que esto tenga un correlato del lado de la productividad, pueden ser también un factor que pueden estar generando presiones inflacionarias básicas y de largo plazo, ¿no? Y alejar un poco de lo que es la tasa promedio o bien el objetivo de Banxico. Muchas gracias a ambos. Paquita, nos preguntan, en este entorno económico local que nos han estado describiendo, ¿qué podemos esperar del mercado accionario mexicano en este entorno? Omar, arrancas tú y complemento, ¿te parece? Sí, yo creo que para el mercado mexicano, dato curioso, septiembre fue uno de los mejores meses y sobre todo hemos tenido
acciones que han subido 40% en el último trimestre, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pensando hacia adelante, lo que nosotros vemos en México es que la bolsa local ha tenido muchos años de tener un rendimiento relativo a los diferentes mercados globales bastante negativo, y esto quiere decir que ha pagado mucho menos, ¿no? Entonces, eso le ha dado características importantes, atractivas en términos de la evaluación que nos ofrece pensando hacia el futuro. Creo que realmente la mayor pregunta está en cuáles son los catalizadores que nosotros vemos para que ese descuento que tiene con respecto a los diferentes mercados accionarios a nivel global se cierre, ¿no? O se disminuya. Yo creo que los catalizadores que nosotros estamos viendo en algunos casos, pues tienen que ver con factores domésticos, pero yo creo que la mayoría, como mencionaba Juan, los factores externos, ¿no? Potencialmente, esta tesis de tener realocación de inversión y de recursos de diferentes países hacia México es uno de los más importantes, sobre todo en sectores industriales, en sectores de construcción, etcétera, pero también el factor externo de la demanda que pueda tener algunas acciones de planes como el que platicábamos al inicio de infraestructura en Estados Unidos, ¿no? Recuerden que no necesariamente la mayoría de las utilidades de las compañías están en México. En México hay compañías que tienen utilidades y que generan ingresos a nivel global, entonces eso puede ser bastante bueno para este tipo de compañías y que están en el índice de la bolsa, ¿no? Entonces creo que puede ser una oportunidad bien interesante, sobre todo para la selección de activos en términos de cuáles podrían ser los diferentes catalizadores. Otra tesis creo que podría ser pues el eventual caso de una vacuna, ¿no? Entonces, pues México como uno de los países turísticos como mayor atractivo en el mundo, pues sufrió mucho con la crisis de esta pandemia y eventualmente esta recuperación y esta reapertura económica podría tener también beneficios para las acciones que participan en ese tipo de sectores, ¿no? Entonces yo creo que nosotros podríamos, nuestra visión es una visión cautelosa, optimista, sobre todo por los niveles y las valuaciones en las que estamos encontrando algunas oportunidades de inversión, pero sí un alto nivel de selectividad, ¿no? Yo creo que hablar de México como índice, pues probablemente pueda ser un poco menos atractivo que hablar a nivel de selección de emisoras por las historias que nosotros estamos encontrando en el mercado actualmente. Sí, complementando desde una perspectiva de muy largo plazo, el mercado mexicano aparece muy rezagado respecto de los mercados asiáticos particularmente. Creemos que hay evaluaciones bajas y desde una visión de largo plazo, si alguien tiene capacidad de invertir y sacarlo dentro de 5 años, va a estar realizando una inversión superlativa. Creemos que hay, como mencionaba Omar, muchos factores positivos. Para el corto plazo, la falta sí, de un catalizador y la falta de algunas otras cuestiones es como que uno hace que permanezca neutral optimista, como decía Omar. Pero sí prestamos atención al impacto de la recuperación de Estados Unidos, al impacto del plan de infraestructura de Trump y a otros factores que sin duda van a ser aspectos positivos para las compañías que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Yo creo que el catalizador más importante, o sea, no solo para México, sino para la bolsa, sino para todos los activos, creo que radica en esa conjunción en inversión entre el sector privado y el sector público, ¿no? Creo que hoy en día lo que hemos estado viendo es, pues, una falta de inversión muy importante de los dos sectores. Y yo creo que al final, si se llega a dar esa conjunción, o sea, realmente el plan que se presentó incluye algunas cosas del sector privado, pero yo creo que ahí, si llegáramos a tener un poco más de participación del sector privado, el efecto se podría potenciar muy bueno para los activos locales, ¿no? Entonces, creo que en ese entorno
México como atractivo de inversión a nivel global ganaría mucha popularidad y eso podría traer bastantes flujos, sobre todo en activos de riesgo como el caso de la bolsa, ¿no? Que se vería de una forma muy, muy importante por el catalizador. Pero creo que actuando de forma independiente, ese efecto positivo se minimiza. No es que se pierda, simplemente se minimiza. Entonces yo creo que la mejor combinación que podría tener México en un panorama de atractivo de inversión sería pues esa conjunción entre el sector privado y el sector público en términos de inversión para poder lograr los proyectos que benefician o que potencian el crecimiento potencial de largo plazo. Gracias. Y por aquí nos llegan un par de comentarios respecto al riesgo político, ¿no? Tanto el actual como el esperado frente a las elecciones de 2021. ¿Qué comentarios tienen al respecto? Bueno, hay 16 elecciones para gobernadores, 16 gobernadores que van a estar ahí pendientes, vacantes. Creo que va a ser un momento donde las agrupaciones que se vayan dando desde el lado de la oposición, desde el lado de Morena, van a ser temas claves. A nuestro entender es que es muy difícil hacer un pronóstico electoral cuando todavía no están definidas las fuerzas políticas que se van a medir. Eso es por un lado. Si sabemos cuál es el líder y el dominante, que es Morena, pero del otro lado está un poco más difícil. Y yo sí quisiera agregar que además de la elección de gobernadores está la de municipalidades, que no son pocas, más que no son pocas, son muchas. Y ahí sí que hay un desafío importante. No todos los municipios que han cambiado de alcalde han funcionado tan bien desde la última elección hasta ahora. Esto abre ciertos aspectos críticos que lo vamos a estar viendo reflejados en las elecciones de otros municipios. Ese es un punto relevante. Por el momento está muy difícil si esto va a cambiar la composición de la Cámara Baja, si realmente Morena va a ser la mayoría o la primera minoría, pero sí, a mi entender, puede haber algún tipo de sorpresas. En general, se considera que los aspectos políticos que pueden haber en México, o mejor dicho, los resultados electorales, mientras signifiquen un status quo institucional, esto no debería tener tanta relevancia mejor dicho, no deberían ser negativos para los mercados. O sea, cualquiera de los dos escenarios que se dé deberían jugar en forma positiva, quizás alguno más que otro. Muchas gracias, Juan. En los minutos que nos quedan, quisiera cerrar nada más preguntándoles, en este entorno que nos han descrito, ¿cuáles consideran que sean los activos mexicanos o globales que tengan el mayor atractivo y qué recomendaciones en cuestión de estrategia de inversión? Sí, en general estamos en un principio de ciclo. Cuando uno está en un principio de ciclo y tiene muchos años por delante, mencionaba que hay entre 6 y 11 años de ciclo, uno tiene que pensar que la clase de activo que mejor se desempeña es la renta variable, ¿no? Son las acciones. Y creemos que ese es un motivo por el cual tener equity de mercados emergentes puede ser una muy buena decisión. También puede ser una buena decisión el equity local. Y también surgen oportunidades en algunos bonos mexicanos que todavía no se han recuperado todo lo que uno hubiese querido, o bien no han tenido un desempeño tan bueno como otros mercados emergentes. Y por último, creemos que el peso en estos niveles también podría ser un factor que puede
ayudar a los bonos. En conjunto, mi recomendación sería estar un poco sesgada hacia el equity global, el equity de mercados emergentes o el equity local, o si no, buscar algún portafolio multi-assets donde principal se destaca por las soluciones que provee, que han sido muy reconocidas, o sea, delegándole a un manager que pueda hacer un intercambio y un manejo entre las distintas clases de activos con un foco en la renta variable y algunos bonos corporativos y del gobierno que estén un poquito atrasados, que para adelante en el ciclo seguramente se van a estar recuperando. Dejo a Omar, seguramente puede hacer comentarios también más precisos respecto de su visión. No, nada más agregaría, Juan, que el tema del atractivo de los activos mexicanos, sin duda es como uno de los riesgos a la alza que nosotros vemos si se llegan a dar las condiciones adecuadas. Hoy en día vemos oportunidades en diferentes activos mexicanos, como puede ser la renta variable o algunos de los bonos corporativos por este estrés que se generó durante el evento de la pandemia y la recesión global. Creo que muchas de las preguntas, sobre todo, muchas veces suelen ser en el tipo de cambio. La verdad es que nosotros el tipo de cambio a principios de año lo veíamos un poco más volátil. Hoy en día creo que después del entorno de lo que ha hecho Banco de México y la perspectiva global de México, vemos cierta estabilidad en el tipo de cambio en estos niveles 21.50, o sea, un rango realmente entre 21.50 21.30. Potencialmente, si se llega a conjugar estos factores positivos hacia México, pues podríamos ver una apreciación, sobre todo pues de corto plazo. Y creo que al final lo que más destacaría, más que el nivel del tipo de cambio, es esa estabilidad en la volatilidad, ¿no? Yo creo que pensar en que el resultado electoral en Estados Unidos podría generar un choque como el que mencionábamos al principio, se ve menos probable por las condiciones, a menos de que la retórica cambie radicalmente en términos de algo específico en contra de México, ¿no? Entonces yo creo que más que un nivel, me gustaría destacar la estabilidad en la cotización del tipo de cambio peso-dólar, que es algo que creo que puede permanecer por unos meses más, sin necesariamente llegar a un nivel como en algún momento llegamos a pensar de estrés, que se platicaba en esas elecciones de hasta 25 pesos por dólar, ¿no? Yo creo que esos niveles de estrés hoy en día están un poco menos probables y sí un entorno de tipo de cambio bastante estable en los niveles actuales. Excelente, Omar. Muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo. Sin embargo, quisiera agradecerles a ambos, a Juan Verón, el CIO de Principal Financial Group México, y a Omar Morales, jefe de inversiones para Principal Fondos de Inversión, que nos hayan brindado este espacio y hayan atendido estas preguntas que teníamos. Y bien, a nuestros asistentes, sin más, les agradezco. Perdón, Juan, adelante. No, yo no hice ningún comentario. Agradezco a ustedes nomás la invitación y agradezco la presencia de los clientes y de los medios y las preguntas que nos acercaron. Muchísimas gracias. Igualmente, Omar, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a todos nuestros asistentes les agradecemos y los esperamos en nuestra siguiente conferencia. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias,